Hola, bienvenidos a Justo en la Diana. Las fuerzas políticas de derecha vuelven a tomar fuerza en América Latina. Después de una década marcada por el avance de gobiernos progresistas que cambiaron el destino de las mayorías en sus países, la balanza política ahora muestra un panorama diferente. ¿Volverá la derecha a cambiar los destinos de nuestra región o se trata de un proceso cíclico? Acompáñenos hoy, Justo en la Diana. Por lo tanto, quiero decir, señoras y señores, que vamos a continuar este camino. Nadie hará que tengamos un impedimento de estas políticas públicas que estamos llevando a cabo. La única prueba que existe en este proceso de no sé cuántas mil páginas es la prueba de mi inocencia. Estamos por el buen camino. Estos meses sé que para mucha gente han sido duros, pero créanme que es el camino. Demos un vistazo a la situación actual de nuestra región para evaluar el balance de fuerzas políticas. Empezamos por Argentina. Mauricio Macri llegó al poder mediante elecciones en 2015. ¿Qué prometía este candidato durante su campaña? Pues un programa de gobierno que tomaba bastantes elementos de la izquierda. ¿Cómo le ha cumplido a los argentinos después de convertirse en presidente? Aquí se lo contamos. Les propongo universalizar un ingreso ciudadano y les propongo que encaremos un pacto para generar una revolución en la calidad de la educación pública y otra revolución con los planes de infraestructura. Tenemos que poner un eje fundamental en la vivienda. Esa es nuestra tarea, es lograr que este país sea un país donde todos tenemos un proyecto de progreso, donde todos sentimos que mejoramos todos los días. Les propongo pobreza cero en la Argentina. Pobreza cero, decía. Y su primer año de gestión trajo como resultado 1,5 millones de nuevos pobres, más 600.000 indigentes. Durante el mes de julio, un informe del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano sitúa a Argentina como uno de los países con mayor índice de pobreza en América Latina, con un 30,3%. Sobre este fenómeno, varios economistas sugieren que el desarrollo económico del país debe estar direccionado hacia los sectores de menores ingresos. Aumentar el empleo debiera ser la respuesta coherente de un gobierno que afirma preocuparse por el bien de sus ciudadanos. Pero no, el macrismo no entiende de coherencia ni le interesan los menos favorecidos. Bueno, acá los trabajadores de Argentina estamos reclamando para que no haya más apertura de las importaciones, para que haya más trabajo y para que la industria sea totalmente nacional. 1.300.000 pobres nuevos solamente en un año. Pensemos que es desde Argentina, si tenemos por delante 4 años de calamidad social de semejante envergadura. Como resultado, en el primer trimestre de este año, el desempleo alcanzó su nivel más alto en una década. Los índices alcanzados en la nación andina superan la media regional en 2 aspectos fundamentales: el paro entre los menores de 25 años y entre las mujeres. La inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema, no va a ser un desafío. El desafío va a ser conseguirle trabajo a la gente, oportunidades de progreso a la gente, que haya más inversiones, más fábricas, que se duplique la petroquímica en Bahía Blanca, que se duplique la producción agropecuaria, que el puerto funcione mejor, que tengamos mejor ruta. Ese va a ser el desafío para que la gente tenga más trabajo. El fortalecimiento del dólar en detrimento del peso argentino y el aumento de los precios contribuyen al crecimiento de la inflación que Macri como candidato pretendía erradicar. Los continuos tarifazos encarecen los servicios públicos, particularmente los precios del gas, las medicinas, el transporte y los alimentos. Que ya venía desde el año pasado, pero que al inicio del 2017 da un salto muy grande porque la situación económica ya se hace imposible para millones de trabajadoras y trabajadores. Estamos
Estamos en la movilización a raíz de que un municipal de la provincia de Buenos Aires está ganando por debajo del mínimo vital y móvil. El macrismo se planteó toda una estrategia para promover la inversión extranjera en el país y lo único que consiguió fue aumentar la deuda externa y los fondos buitres. Estamos entendiendo de qué se trata construir un país, de qué se trata no vivir en la discrecionalidad de que aquel que gobierna hace lo que quiere. Macri, candidato, se presentaba como defensor del diálogo, pero una vez en el poder terminó recurriendo a la represión. Y es que su política neoliberal convierte a los trabajadores en un arma de doble filo. Como en toda sociedad, la clase obrera es imprescindible en la producción. Sin embargo, cuando llegan los ajustes, la situación de estos cambia. Entonces se les despide o se les suspende por un tiempo indefinido. Muchos se resignan, otros tantos se organizan y lo confrontan. Es ahí donde la represión tiene lugar para desactivar la resistencia. Liz Oliva Fernández, Justo en la Diana. Durante el periodo de mandato del kirchnerismo, ha hecho todos sus esfuerzos para lograr sacar del poder a esta fuerza política por las transformaciones de carácter progresistas que habían desarrollado en la Argentina. Por lo cual, el discurso meloso, el discurso populista de Mauricio Macri se orientaba fundamentalmente a confundir al electorado argentino y lograr lo que finalmente se logró, que es el triunfo de su proyecto de gobierno. Un gobierno de carácter estrictamente neoliberal que estaba orientado fundamentalmente, y así lo hizo en su primer año de mandato, de desmontar las principales transformaciones que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández había desarrollado, fundamentalmente de distribución de la riqueza nacional hacia aquellas capas sociales argentinas menos favorecidas. Por supuesto, esta orientación neoliberal del gobierno de Macri se articula a esta élite de Argentina que añoraba reconstruir sus relaciones con los Estados Unidos y con Europa. La palabra cambio ha sido un elemento clave en todo este accionar y sobre todo este tema del discurso de la pobreza cero iba a buscar un gancho fundamental en el electorado, que es tratar de cubrir las expectativas de importantes sectores de progresar, por lo cual todo eso era engañoso. En esencia era engañoso porque realmente las medidas fueron todo lo contrario. Revirtieron todas las medidas anteriores tomadas por el gobierno de Cristina y empobrecieron de manera muy rápida en un año a importantes sectores que se habían beneficiado de importantes proyectos sociales del gobierno. En otros países como Venezuela, el equilibrio de fuerzas políticas se visualiza desde su posicionamiento en los órganos gubernamentales. En este caso, la derecha ocupa por mayoría la Asamblea Nacional. Desde los escaños del Parlamento, la oposición ha trabajado por un solo objetivo. La Casa Blanca aspira a un escenario donde pueda empoderarse de los recursos petroleros del país suramericano, sin la presencia del actual gobierno. Venezuela es una base fundamental de estabilidad de todo el Caribe, de América del Sur. Si Venezuela fuera desmembrada, si la revolución bolivariana fuera golpeada hasta el punto de llevarnos a tomar las armas, nosotros combatiríamos nuevamente con la misma bandera. Recordemos que en 2015 el expresidente Barack Obama firmó un decreto donde catalogaba a Caracas como una amenaza para Estados Unidos. Su sucesor, Donald Trump, retoma la misma receta con las sanciones contra 13 funcionarios vinculados a la constituyente. Como si fuera poco, el Departamento del Tesoro amenazó con aplicar la misma medida a toda persona elegida para formar parte de la Asamblea. Venezuela está preparada para cualquier escenario y me parece una locura absoluta de los extremistas de la derecha estadounidense estar hablando de un bloqueo contra Venezuela. Tenemos la capacidad de la ingeniería financiera y tenemos la capacidad de, si se nos golpea por el norte, los caminos del oeste, del sur, del este están abiertos para Venezuela, afortunadamente.
De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, este fue solo un avance porque Washington considera sanciones contra el sector energético. Los Estados Unidos son el principal cliente de la petrolera estatal PDVSA. Un posible bloqueo o boicot pudiera convertirse en un arma de doble filo para el magnate inmobiliario. Muchas refinerías petroleras estadounidenses tendrían que transformarse, pues están diseñadas para procesar crudo venezolano. La Casa Blanca no ha confirmado la decisión, pero todo apunta a que este sería el último recurso de Trump por detener un proceso sin marcha atrás. Liz Oliva Fernández, Justo en la Diana. La derecha en América Latina ha tenido importantes rasgos y en Venezuela ha sido su laboratorio fundamental. La derecha en Venezuela, en estos casi 18 años de revolución bolivariana, se ha empeñado de diferentes maneras de poder revertir a la revolución bolivariana. Pero su esencia fundamental ha sido sus actividades desestabilizadoras. Si hacemos un recorrido histórico, vemos que su principal acción fue el golpe de Estado de abril de 2002 contra el presidente Chávez. Ahí realmente lanzó toda su furia para poder poner fin a ese proyecto que prácticamente tenía unos 3 años de iniciado. Fracasa en ese intento y a lo largo de la historia ha continuado y ha agudizado e incrementado su actividad desestabilizadora. Ha tratado por todas las vías de ir articulando fuerzas para ir posesionándose en las diferentes instancias del gobierno. Pero además una característica de esta oposición venezolana es su articulación con los medios de comunicación privados. Tanto los medios venezolanos, que están extremadamente articulados con los grandes conglomerados mediáticos internacionales, que ha desarrollado una guerra descomunal no solo contra el gobierno, sino contra la población venezolana. La oposición venezolana tiene 2 características diferentes. Un ala extraordinariamente fascista, que su proyecto de derrocar al gobierno es por la vía de la desestabilización total y de la guerra civil, y otra oposición que trata más de acceder al gobierno por la vía constitucional. Sin embargo, hoy el ala más agresiva es la que se impone en la guerra contra el gobierno venezolano, y esa es la que hoy se está tratando de derrotar con el referendo, con el referendo constitucional. Creo que Venezuela está luchando por defender a su revolución, mientras una contrarrevolución feroz está tratando de hacer colapsar al proyecto bolivariano. La derecha, que aún no logra el poder, apela a otros mecanismos para desacreditar a los líderes progresistas. Así sucedió en Bolivia, donde se montó toda una campaña mediática en contra de Evo Morales para impedir que ganara un referéndum que le permitiría volver a postularse. Una guerra mediática iniciada a fines de 2015 contra el presidente boliviano Evo Morales ha sido la última carta jugada por la oposición. Escándalos sobre un hijo ilegítimo y la supuesta acusación de tráfico de influencias figuran solo como los detonantes. Pero, ¿cuánto hay de cierto en esta historia? Yo lo dije una vez, recordarán, cuando empezó este problema, tarde o temprano alguien va a escribir la verdad. El momento escogido para difamarlo fue justo 3 semanas antes del referendo constitucional que permitiría la repostulación del mandatario en los comicios de 2019. Como consecuencia de las calumnias contra el presidente, se impuso el no por un estrecho margen de 51.3% frente al 48.7% del sí. Obtenido el resultado propuesto, el autor intelectual de la farsa y antiguo jefe de inteligencia, Carlos Valverde, reconoció que se trataba de una mentira luego de huir del país. Esto que estoy presentando es que probablemente el niño no nació nunca, no hubo un hijo. Alguien lo inventó. La expareja del mandatario, Gabriela Zapata, cómplice de este teatro, también admitió el montaje. Que ha sido utilizada por el señor Samuel Doria Medina por medio del señor Eduardo León. Los recursos que financiaron la campaña por el no salieron de los bolsillos de las antiguas élites bolivianas, pero también de las arcas de la Casa Blanca, que aportó alrededor de $200.000.
están llevando adelante operaciones políticas desde los Estados Unidos con aquellos exdirigentes políticos que se robaron la plata del país y se fueron a refugiar a los brazos de Washington. Los ataques más recientes provienen de las redes sociales. En este contexto, el autodenominado líder de la oposición boliviana, Samuel Doria Medina, inició una serie de tweets donde afirmaba que el país se aislaba en el ámbito internacional. A ellos se suman amenazas de muerte y expresiones racistas efectuadas por usuarios anónimos. Así, titulares van y vienen en una campaña de descrédito avalada por la derecha, que en ausencia de un programa político convincente, pretende arrebatarle a Evo el lugar concedido por su pueblo durante más de 10 años. Mabel Torres, justo en la Diana. Bolivia fue el primer intento de dividir a un país en América Latina, con aupar a las fuerzas opositoras de la media luna boliviana de sesionarse de Bolivia. Tratar de quitarle los territorios más poderosos desde el punto de vista económico a la revolución boliviana, de manera tal de ahogarla financieramente. Eso también fracasó. Y el gobierno del movimiento de socialismo en Bolivia, con su líder Evo Morales, logró rearticular políticamente sus correlaciones de fuerza en la media luna y evitar esa secesión de la media luna boliviana. Pero los intentos no quedaron ahí. La estrategia de descalificar, de desmoralizar la figura del presidente Evo Morales desde el punto de vista mediático fue otra estrategia utilizada. Toda la estrategia utilizada para menoscabar el prestigio social del presidente y el prestigio político fue una estrategia que también fracasó. Todos los intentos, todas las mentiras, todos los cuentos que se crearon en función de su vida, de sus relaciones personales y familiares. O sea, fue parte de esa guerra mediática también contra el presidente Evo Morales. Por lo tanto, quiero decir, señoras y señores, que vamos a continuar este camino. Nadie hará que tengamos un impedimento de estas políticas públicas que estamos llevando a cabo. La única prueba que existe en este proceso de no sé cuántas mil páginas es la prueba de mi inocencia. Estamos por el buen camino. Estos meses sé que para mucha gente han sido duros, pero créanme que es el camino. Un artículo reciente del medio digital Ahora refiere que si se piensan las categorías de derechas e izquierdas desde la polaridad específica de cada campo político nacional, habría que concluir que se está produciendo un giro a la derecha en América Latina. Ideológicamente hablando, las izquierdas y derechas latinoamericanas tienen a veces muy poco de derechas e izquierdas. Ni las izquierdas son verdaderamente socialistas, ni las derechas son totalmente neoliberales. Continuamos con el análisis justo en la Diana. Hoy la izquierda latinoamericana tiene su bastión fundamental en los gobiernos progresistas y de izquierda en la región, que ni siquiera son portadores de esa tradicional izquierda latinoamericana, pero hoy son el referente de la izquierda, que busca una transformación, un cambio, una resistencia al proceso de hegemonía y dominación de los Estados Unidos a la región. Su esencia ha sido eso, reivindicar a importantes sectores sociales latinoamericanos y buscar medidas de redistribución de riquezas que posibiliten mejorar los niveles de vida hoy de la población. La derecha tradicional, que es la que siempre ha estado defendiendo el modelo neoliberal en la región, pero que se articula también con los centros de poder global, fundamentalmente con los Estados Unidos, que ha tratado en todo momento de tratar de revertir los logros de estos procesos progresistas.
Sin embargo, ha emergido como parte de esa ofensiva de la derecha un conjunto de posiciones de figuras, de líderes construidos desde los centros de poder para poder, desde un discurso de centro, un discurso que es de tercera vía, que trata de superar los errores del capitalismo y del neoliberalismo despiadado y rescatar lo mejor de los resultados de los procesos progresistas, que su objetivo fundamental es concluir ese proceso de transición de los gobiernos progresistas a gobiernos de derecha. En esencia, ese centro político sigue siendo un centro también de derecha. Otras fuerzas políticas de derecha llegaron al poder a través de caminos oscuros, como el juicio político de Brasil, que puso fin al mandato de Dilma Rousseff para poner en su lugar al autor intelectual del golpe, Michel Temer. Recortes de pensiones, escándalos de corrupción y congelamiento de los gastos públicos por más de 20 años ponen al presidente brasileño Michel Temer al borde del precipicio. Pero, ¿cómo ha logrado esquivar las acusaciones judiciales? Con el apoyo de los monopolios de la comunicación de Brasil, Temer intenta desacreditar a los líderes de las fuerzas de izquierda. Así lo hizo con la exmandataria Dilma Rousseff al promover el golpe parlamentario que la destituyó en mayo de 2016. Esse processo é golpe, porque ele é impeachment sem crime. Eu não cometi crime de responsabilidade. Ahora, Temer, apoyado por las élites de derecha, construye otro golpe, esta vez contra Lula da Silva, el candidato con mayor intención de votos a los comicios presidenciales de 2018. La única prueba que existe en este proceso de no sé cuántas mil páginas es la prueba de mi inocencia. Temer, a quien se le imputa cargos de obstrucción a la justicia, corrupción pasiva y organización delictiva, desvió $6 millones de los fondos públicos para financiar su campaña electoral. La mayoría de su gabinete también está involucrada en casos de corrupción. Recientemente se divulgó un audio suyo donde soborna a uno de sus cómplices, Eduardo Cunha, para frenar las investigaciones de la Operación Lava Jato. La acusación contra el presidente Temer es grave y no es inconsistente, frágil y sin pruebas. Luego de asumir la presidencia a través de un golpe, prometió mejorar la situación económica del país, pero en cambio ha aplicado medidas neoliberales contra las grandes mayorías. Aumentar la edad de jubilación de los trabajadores en Brasil. Laborar por 25 años ininterrumpidos para recibir el 72% de la jubilación. Congelar el presupuesto de educación, vivienda y salud por 20 años. El recorte de más de 1,1 millones de familias del programa social Bolsa Familia, promovido por Dilma Rousseff. Durante los periodos de mandato de Lula y Dilma, Brasil se convirtió en un país próspero, con avances económicos y sociales. La salida de más de 30 millones de personas de la pobreza y la reducción de los índices de insalubridad en la nación son muestra de los logros alcanzados. Ahora, con Temer a la cabeza de un país que no lo eligió, Brasil retrocede en materia económica y social. Wilfredo López, justo en la diana. La guerra no convencional en América Latina es una guerra que está hoy con toda la fuerza y crudeza y sin embargo los procesos progresistas y de izquierda la están enfrentando. Toda esta guerra de calle, toda esta desestabilización interna, evitar a toda costa que los procesos políticos sean gobernables, es una combinación, guerra cibernética, la guerra en las redes sociales, o sea, una guerra de espectro completo, donde ninguna de las dimensiones de la vida en una sociedad queda sin una agresión, que ha sido objeto Bolivia, Ecuador, la Argentina, que ahí sí hubo un cambio de gobierno, fue objeto Paraguay en su momento, ahí hubo otro golpe de Estado institucional, un golpe de Estado jurídico, constitucional. O sea, se ha utilizado de manera integral todos los instrumentos de poder disponibles por el imperialismo y sus aliados, principalmente la Unión Europea, contra los gobiernos progresistas de izquierda en América Latina.
Para muchos expertos, en los próximos años podría predominar la alternancia en el poder en la mayoría de los procesos electorales de Sudamérica. Sin embargo, lo más importante es la permanencia en el tiempo de los logros alcanzados en materia económica, política y social. De no ser así, los más afectados seguirán siendo las grandes mayorías que quedan en el medio. Lo espero el próximo jueves para analizar un hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Al final, tendrá los elementos que necesita para poner el dardo justo en la diana.